Muy buenos días y bienvenidos a todos a este capítulo, a esta ponencia que tengo el gusto y el agrado de compartir en este momento con ustedes, gracias a la invitación que me ha hecho Socimep. Estoy muy contento de poder compartir unos minutos con ustedes y sobre todo estoy contento porque sé que hay personas que día a día están tomando la opción de hacer investigación, hacerlo en serio, aprender metodología, aprender estadística para poder analizar los datos que van a ver de estudios que estén publicados o para hacer su propia investigación, generar el conocimiento que va a ser útil tanto a la ciencia médica internacional como a la ciencia médica peruana. Así que en primer lugar déjenme felicitar a todos ustedes, felicitar al comité organizador y bueno, empezaremos con el tema que se me ha encargado. En este momento tengo el placer de poder hablar con ustedes al respecto de lo que son los sistemas de hipótesis y los errores en estadística. Veamos en primer lugar qué cosa es una hipótesis. Pues bueno, este es un esquema que a mí me agrada muchísimo porque me ayuda a ejemplificar cómo es que se da el proceso mental del investigador. Siempre decimos que en la teoría del conocimiento existe un sujeto que quiere observar una realidad, que es el objeto, y al respecto de ella, el sujeto desconoce algo. Hay un punto en el cual él no conoce qué es lo que está ocurriendo. Esa gran pregunta que el sujeto tiene es el problema de investigación, es aquello que queremos saber, aquello que desconocemos. Para poder responder a esa pregunta, casi instantáneamente, al sujeto se le ocurre un montón de respuestas, entre las cuales él va a escoger una, y esa es la hipótesis que el sujeto va a tratar de probar en el trabajo de investigación. Y bien decimos probar porque esta respuesta, que es la hipótesis, es una proposición. Eso quiere decir que es una oración que puede ser calificada como verdadera o falsa, es decir, es verificable. Y justamente el proceso de la investigación científica es saber si es que esta respuesta que el investigador está planteando es verdadera o es falsa. Entonces, principal característica de la hipótesis, que puede ser verificada. Es una oración en respuesta a la situación problemática planteada que puede ser verificada. Esa es una hipótesis. Y tengamos en cuenta que esta es la hipótesis del estudio, la hipótesis que nosotros tratamos de comprobar desarrollando todo un trabajo de investigación, que no es lo mismo que la hipótesis estadística, porque es probable que para poder probar una hipótesis en un estudio yo tenga que hacer varias pruebas estadísticas, y cada prueba estadística va a tener su propia hipótesis. En ese sentido, la hipótesis metodológica, la hipótesis del trabajo de investigación no debe de confundirse con la hipótesis estadística o las hipótesis estadísticas que podemos utilizar en un determinado trabajo. En ese sentido yo recuerdo mucho a algunas personas, entre comillas, entendidas en investigación, que recomendaban en el momento de hacer un proyecto de tesis colocar hipótesis alterna e hipótesis nula, que es justamente hablar de lo que es un sistema de hipótesis. Y esos sistemas de hipótesis, los veremos más adelante, solamente están enfocados en lo que es la resolución de una prueba estadística. La hipótesis metodológica por sí no acepta que haya hipótesis alterna e hipótesis nula. Es una respuesta como tal que puede ser validada, es decir, que puede ser verificada para ver si es que es verdadera o es falsa. Bien, ¿en qué situaciones nosotros vamos a hacer una hipótesis o una prueba de hipótesis? La mayoría de las veces cuando nosotros vayamos a hacer dentro de lo que es estadística la inferencia estadística. Recordemos nosotros que muchas de las veces vamos a trabajar con una muestra del total de la población y lo vamos a hacer por muchas cosas. Puede ser porque no tengamos acceso al total de la población, puede ser porque sea muy costoso acceder a toda la población o porque acceder a toda la población no es lo más adecuado en un determinado estudio, y para ello utilizamos una muestra. Luego queremos saber si los valores que nosotros estamos encontrando en nuestra muestra se van a cumplir así dentro de una determinada población. Allí vamos a utilizar inferencia estadística y vamos a utilizar, claro, hipótesis. Obviamente también vamos a hacerlo cuando nosotros busquemos asociar, comparar o correlacionar, es decir, dos grupos
diferentes y buscar si al medio de ellos existe alguna asociación, comparación o correlación. Es decir, ver si es que este grupo A es diferente del grupo B, si es que el grupo A y el grupo B se correlacionan, o si es que el grupo A y el grupo B están asociados de alguna forma. Esto es lo que va a ser uno de nuestros principales sistemas de hipótesis. ¿Y por qué les hacía la comparación entre este segundo esquema y el primer esquema que había puesto anteriormente? Por la simple y sencilla razón de que muchas personas piensan que solamente cuando tenemos estudios de tipo analítico, es decir, donde tenemos más de dos variables, se pueden plantear sistemas de hipótesis, y que cuando uno está describiendo una variable o haciendo inferencia estadística, no necesita un sistema de hipótesis. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que les dicen que un estudio descriptivo no lleva hipótesis. Algunas personas les dirán, si hay un estudio descriptivo que sea ¿cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en una determinada ciudad? Pues no tiene lógica que ustedes planteen una respuesta a eso, porque podrían decir 15, 16, 17, 18, 19, el número que ustedes gusten. Entonces esa hipótesis realmente no tiene mucho sentido de ser planteada. En ese caso sí, acepto que no es necesario que en un estudio descriptivo de ese tipo se lleve hipótesis. Pero pueden tener ustedes un estudio descriptivo igual, viendo la prevalencia de hipertensión arterial, pero quieren saber si es que la prevalencia de hipertensión arterial es menor al 20%. Entonces ustedes plantearán una hipótesis que será la prevalencia de hipertensión arterial es menor al 20%. Y esa es una oración que puede ser comprobada o de una forma en la cual ustedes pueden decir que es verdadera o es falsa. Y para ello van a tener que utilizar una prueba estadística para la cual primeramente van a tener que plantear un sistema de hipótesis. ¿Sí? Entonces, el que un estudio lleve hipótesis o no depende del tipo de estudio ante el cual nos encontremos, sino básicamente de qué es lo que nosotros queremos encontrar. Y tiene que tener una secuencia lógica. Mientras esto no tenga una secuencia lógica, entonces no tiene sentido. Vamos a lo siguiente, los sistemas de hipótesis. Cuando yo planteo una hipótesis, la hipótesis que el investigador normalmente plantea es la hipótesis alterna, que puede decir que existe diferencia entre dos grupos que se van a comparar, existe asociación entre los dos grupos o existe correlación, como ya lo veíamos anteriormente. Y la hipótesis nula es una hipótesis en la cual se va a negar lo que se ha afirmado en la hipótesis alterna, en este caso que no existe diferencia entre dos grupos, y se simbolizan la hipótesis alterna H sub 1 y la hipótesis nula H sub 0. Entonces, en este momento ustedes tienen lo que es un sistema de hipótesis, la hipótesis alterna y la contraria, que es la hipótesis nula. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos esto? Porque tenemos que entender, comprender y tomar conciencia de que las pruebas estadísticas no se ejecutan sobre la hipótesis alterna. Las pruebas estadísticas se ejecutan sobre la hipótesis nula y por tanto las decisiones de las pruebas estadísticas se toman por encima de la hipótesis nula. ¿Cómo así? Pueden tener ustedes un ejemplo en el cual tienen que la hipótesis alterna es que existe diferencia en la presión arterial media de acuerdo a los sexos, y la hipótesis nula sería que no existe diferencia en la presión arterial media de acuerdo a los sexos. Ahora, cuando nosotros hacemos una prueba de hipótesis, normalmente nosotros elegimos una prueba estadística, para la cual primero planteamos el sistema de hipótesis, nuestra hipótesis alterna y nuestra hipótesis nula, y de acuerdo a nuestro objetivo estadístico, elegimos una prueba estadística, para la cual establecemos un nivel de significancia, ejecutamos la prueba estadística y aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Aquí hay dos palabras nuevas que son muy importantes que nosotros entendamos. La primera de ellas es el nivel de significancia y lo segundo es aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, porque ambos conceptos están íntimamente relacionados. Es más, uno es básicamente la probabilidad de hacer o no una determinada decisión. Clásicamente, cuando nosotros tomábamos una prueba estadística, esa prueba estadística nos daba un valor,
y luego ese valor era comparado en determinadas tablas para ver si es que caía en la zona de rechazo de la hipótesis nula o en la región de no rechazo o aceptación de la hipótesis nula. Y en base a ello nosotros tomamos nuestra decisión. Ahora, ese valor normalmente ya no lo solemos calcular y comparar nosotros, sino que los programas estadísticos nos dan directamente el valor de P, que es el que nos va a ayudar a nosotros para tomar la decisión de si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Sin embargo, al respecto de la hipótesis nula, aceptarla o rechazarla, podemos encontrarnos con diferentes escenarios. En el primero de los escenarios, puede ser que la hipótesis nula sea verdadera. Si la hipótesis nula es verdadera y yo la acepto, estoy en lo correcto, ¿sí? Pero si la hipótesis nula es verdadera y yo la rechazo, cometo lo que se llama un error de tipo 1, simbolizado como alfa, y este es el concepto de significancia, la probabilidad de cometer error de tipo 1. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera es lo que se conoce como significancia. ¿Sí? Muy bien. Ustedes recordarán que en probabilidades todo va entre el 0 y el 1. Así que si la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula es verdadera, es alfa, la probabilidad de aceptarla cuando es verdadera, es decir, de estar en lo correcto, es 1 menos alfa. Y esto es lo que nosotros conocemos como confianza. Normalmente ustedes van a ver un alfa que puede ser de 0.05 y una confianza del 0.95, el complemento exacto del otro. La probabilidad de estar en lo correcto es la confianza, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que sea verdadera, es alfa. Y normalmente toma este valor de alfa cuando vamos a hacer el cálculo de forma a priori. Cuando ustedes calculen un tamaño muestral, les va a pedir que coloquen un valor de alfa. Y posteriormente, cuando ustedes tengan la prueba estadística, les va a arrojar un valor de P, que es la probabilidad a posteriori de la misma significancia. Entonces, en base a ello, ustedes van a calcular su probabilidad de cometer error tipo 1. Allí viene una pregunta que es bastante interesante. ¿Siempre alfa va a ser 0.05 o 0.01? Pues no. Eso va a depender netamente del investigador y de qué es lo que está tratando de probar, qué diferencia y con qué magnitud de confianza quiere aceptar su hipótesis nula, ¿no es cierto? Y esto va a depender también del medio en el que nos encontramos. En el medio biomédico y de las áreas psicológicas se ha adoptado que 0.05 es 0.05 es un buen punto de corte. Pero imagínense ustedes un avión que tenga el 5% de probabilidades de caer mientras esté en vuelo, pues es una probabilidad bastante alta. Entonces hay situaciones en las cuales ustedes esperarán valores de alfa menores a 0.01 o menores a 0.001. Ya dependerá de con qué rigor estadístico y metodológico quieran tratar ustedes a sus datos, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre. Esto es algo que normalmente las personas manejan o entienden parcialmente bien, el concepto de la significancia y de la confianza. Pero hay un concepto que suelen olvidar o que suelen pasar por alto cuando hacen análisis estadístico, y es ¿qué pasaría si la hipótesis nula fuera falsa? Pues si es falsa y yo la rechazo, estoy en lo correcto, pero si no, cometo lo que se llama un error de tipo 2. Si la hipótesis nula es falsa y yo la acepto, estoy cometiendo un error de tipo 2, simbolizado como beta. Ahora, estar en lo correcto, el 1 menos beta, es lo que se llama poder estadístico. Y este es un concepto muy importante, porque imagínense ustedes, realizan una prueba estadística y obtienen un valor de significancia menor al 0.05. Entonces, ustedes estarían en lo correcto si ustedes rechazan la hipótesis nula, porque su significancia es de menor al 0.05 y su probabilidad de cometer error tipo 1 es bastante baja. Ahora, ¿qué pasa si es que ustedes después de ejecutar su prueba estadística obtienen un valor de significancia mayor a 0.05?
¿Eso qué significa? ¿Que la hipótesis nula es verdadera o es falsa? Allí va a entrar a tallar mucho en juego el concepto de poder estadístico, porque si el valor de la significancia es mayor a 0.05, podría deberse a dos situaciones. La primera de ellas es que la hipótesis nula realmente sea verdadera, y la segunda de ellas es que el estudio no tiene el suficiente poder estadístico como para encontrar alguna diferencia. Entonces, por más que la diferencia exista en la realidad, el diseño o metodológico o estadístico no permite encontrar la diferencia. Entonces, muy importante, si encontramos significancia, quiere decir que existe diferencia entre los grupos, pero si no lo encontramos, quiere decir o que no existe la diferencia o que nunca la íbamos a poder encontrar basados en el diseño que estábamos siguiendo. Por eso es siempre importante calcular el poder estadístico que se está obteniendo en una determinada prueba. Si es alto, entonces estamos hablando de que la diferencia sí no existe. Pero si es que el poder estadístico fuera bajo, estaríamos ante una situación en la cual nosotros no podíamos determinar la diferencia exacta. Por más que le hiciéramos cualquier tortura a esos datos no nos iban a dar una significancia menor al 0.05. Veamos unos ejemplos. En este primer ejemplo, se desea determinar si la edad está relacionada con el cáncer de próstata. Entonces, la hipótesis 1 o la hipótesis alterna sería que existe diferencia entre la edad de los pacientes con cáncer y los pacientes sin cáncer de próstata. La hipótesis nula es la contraria, que no existe diferencia entre la edad de los pacientes con cáncer y los pacientes sin cáncer de próstata. Así plantearíamos nosotros nuestro sistema de hipótesis. Y la significancia sería la probabilidad de nosotros cometer un error al rechazar la hipótesis nula. ¿Verdad? Ese es el concepto de significancia. Muy bien. En este segundo ejemplo, se desea determinar si la edad gestacional de los pacientes nacidos con RCIU simétrico es menor a la de los pacientes con RCIU asimétrico. El promedio de edad gestacional de los RCIU simétricos es de 34.05 y el de los RCIUs asimétricos es de 35.21. Me sale una P igual a 0.052, es decir, una significancia alta, por lo cual yo tomaría la decisión de aceptar la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencia entre ambos grupos. Pero al tomar esa decisión cometería un error porque al calcular yo el poder estadístico me doy con la sorpresa de que es de 0.43, un poder estadístico bajo, entonces no puedo hacer ninguna conclusión al respecto. Lo más probable es que el diseño, tanto metodológico como estadístico del estudio, estén errados. No puedo encontrar una diferencia y por eso no la he encontrado. ¿Sí? No porque no existe la diferencia, sino porque el estudio no podía encontrarlo. Carecía del poder estadístico suficiente como para encontrar esa diferencia. Aquí lo que es importante que ustedes entiendan y que ustedes delimiten es que tanto los conceptos de poder estadístico como significancia les van a ser muy útiles a la hora de poder hacer cálculos de tamaño muestral, pero también les va a ser muy útil a la hora de interpretar los resultados que ustedes tienen, porque muchas personas se preguntan qué es lo que hago ahora que ya tengo mis datos, y lo primero que hay que hacer es plantear un sistema de hipótesis, ver las posibilidades de error, con lo cual uno va a plantear el nivel de significancia, y una vez que obtenga el resultado de su prueba estadística, tomar una decisión. Recuerden, las decisiones en estadística se hacen sobre la hipótesis nula, y los errores que se pueden cometer se cometen también al respecto de la hipótesis nula. Esto era lo que quería compartir por el momento con ustedes. No se preocupen si es que les pareció que no estaba del todo claro o hay algunas cosas que parecen un trabalenguas en este mundo de la estadística, pero esto es algo que van a ir aprendiendo en la medida que ustedes lo vayan ejecutando. La mejor forma de aprender y de entender esto es hacerlo, más que escucharlo,
porque nada ganamos teniendo otro teórico más en investigación si es que no tenemos un investigador. Entonces yo los felicito nuevamente por estar presentes, por haber escuchado esta ponencia. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.